Bueno, buenas tardes, damas, caballeros, queridos amigos todos. Bienvenidos a la Fundación Cruzcampo, a esta conferencia de una serie sobre innovación en la empresa centenaria, que es, ya el título es bastante ilustrativo. No se puede ser centenario sin innovar. Luego hay ya una carga de innovación en estas empresas que han llegado a superar los 100 años. Yo simplemente les deseo que tengan una buena estancia con nosotros, que nos sirva este tipo de conferencias que ilustran y difunden nuestras cosas como estímulo para seguir respetando y queriendo nuestra tierra y sobre todo queriendo lo mucho bueno que se hace en ella. Esta tarde vamos a tener, como sabrán ustedes, un buenísimo ejemplo de lo que una empresa centenaria puede hacer y viene haciendo en nuestra ciudad. En la mesa nos acompaña don José Luis Calvo y don Tomás Lloret y el conferenciante don Enrique Fernández Haya, y le doy la palabra a José Luis Calvo. Muchas gracias. Julio, muchas gracias y de forma muy breve daros la bienvenida a la segunda conferencia de este ciclo en que algunos estuvisteis en la conferencia pasada, se habló de innovación en una empresa como es Cruzcampo, el grupo Heineken, y hoy vamos a hablar de una innovación también en una empresa tradicional en que históricamente se ha pensado que eran mundos diferentes. En el mundo universitario pues se pensaba que la innovación estaba vinculada, y lo puse de ejemplo otro día en mi caso, pues a nuevas tecnologías, a electrónica, a aspectos que pensábamos que iban a ser lo que en el futuro generara una actividad industrial. La realidad ha demostrado, y yo estoy convencido que en el futuro cada vez más, que hay muchas oportunidades empresariales, industriales y de empleo en actividades tradicionales si incorporan la innovación como elemento clave para, en un mercado cada vez más globalizado, ser competitivo. Hoy ya tenemos un ejemplo claro, como os he dicho. Tomás va a hacer la presentación del conferenciante. Yo no me voy a extender y simplemente en nombre del Instituto Andaluz de Tecnología y Tomás, que hablará en nombre también de la Fundación Patrimonio Industrial, creo que son dos mundos perfectamente complementarios, que tenemos una serie de cualidades que otros no tienen y que, igual que en temas claros que todos veis, como el turismo, dais una vuelta por la ciudad y veis el turismo cómo está creciendo, cuando las oportunidades de viajes o de movilidad en un mundo globalizado ofrecen la oportunidad de ver tierras como esta, pues igual en otros temas industriales tenemos que ser capaces de aprovechar esas ventajas incorporando tecnología para hacerlas más competitivas. Nada más, muchas gracias a todos, buenas tardes, y estoy seguro que la conferencia va a ser muy interesante. Gracias. Buenas tardes. Voy a hacer una presentación que me llena de orgullo, porque a la persona que voy a presentar la quiero mucho, hemos coincidido trabajando aquí en la fábrica durante muchos años, y me emociona el presentarlo aquí, ¿no? Voy a marcar unos cuantos rasgos de Enrique, porque si entro a fondo no acabamos en 2 años, ¿no? Es decir, Enrique es una persona que para mí ha tenido 2 valores fundamentales. Una es su currículum profesional, que ha sido fabuloso, y luego ha tenido también una cualidad muy importante, que es que se ha hecho querer muchísimo y todos los que hemos trabajado a su lado lo queríamos. Ha sido una persona muy respetada, y eso, que lo queremos. Enrique nació aquí en Sevilla en el año 91, en el 51, perdón, en el 51. Ya es demasiado pequeño. Y su vida profesional se ha desarrollado dentro de la industria cervecera. Enrique es el licenciado en Química por la Universidad de Sevilla. También tiene un título por una universidad extranjera esto, aquí tengo el nombre, que no de Edimburgo, que se llama Heriot-Watt, que son conocimientos cerveceros lo que imparte. Aparte de eso, tiene también una diplomatura de aquí de España, de Administración de Empresas,
el Instituto Internacional San Telmo, y en vista de eso, pues con esa formación que tenía, pues entró a trabajar en lo que era lógico que trabajara, en una fábrica de cerveza, y aquí ha corrido toda su vida ha sido en la fábrica. Primero estuvo con el grupo Cruzcampo, luego hoy ya Cruzcampo, como sabéis, es Heineken en España, y entonces ahí he ocupado una serie de puestos de mucha responsabilidad. Empezó como director de ¿cómo se llama? De calidad, y voy a echar mano un poco de esto. Director de calidad y director de investigación. Luego estuvo de director de fábrica, luego estuvo de director técnico, luego estuvo de director de la cadena de suministro de la empresa, y luego también estuvo formando parte del ejecutivo de la empresa. Todo esto lo ha ido haciendo a lo largo de ¿cuántos años? 40 casi. 40 años. Y ya en el año 2011, que fue cuando cesó en los temas de cerveza, pues parece que volvió al tema fue en el año 2003, ¿no? No, el año 2011, ¿no? Bueno, el año 2003, bueno, no, 2011. Y entonces entró como presidente de la empresa de la que hoy se va a hablar, de la que va a hablar. Yo únicamente quiero decirle eso, que ha hecho una labor fabulosa en la fábrica, ha sido de las personas que yo creo que se recordarán siempre, y es una persona entregada totalmente, y con una formación fuera de lo normal. Muy bien, Tomás, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y bienvenidos a esta casa. Como habéis oído, ha sido la mía durante 40 años, y lo último que yo me podía imaginar es estar hablando aquí de una fábrica de sombreros, francamente, precisamente aquí. Bien, cuando me han propuesto, Tomás me propuso participar en el ciclo de empresas centenarias, innovación en las empresas centenarias sevillanas. Bueno, centenarias, 2 requisitos de entrada, sevillana y centenaria somos, eso está claro. Ahora, yo ya le dije la innovación, si se entiende como innovación tecnológica, pues yo voy a hablar de una empresa, de una industria, la cual es puramente tradicional, es decir, un porcentaje no se puede esperar, un desarrollo tecnológico importante como innovación. Es una empresa manufacturera que está basada en la artesanía, está basada en el arte. Lo que ocurre es que la innovación no solo es tecnología, la innovación es también innovación en la gestión, es innovación en la adaptación al entorno en momentos muy difíciles, es también innovación en términos de formación de personal, es decir, hay muchos tipos de innovación, y yo creo que es una historia interesante. Cuando termine de contarla, pues ustedes me dirán si hay algo de innovación ahí dentro o no, esa es la realidad. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que vamos a hablar de una actividad, de un tipo de industria, de una empresa, de las cuales pues hace aproximadamente 100 años, un poco más, había cerca de un centenar de industrias de este tipo en España, y concretamente en Sevilla 12, y actualmente es la única que queda en toda España y de las pocas que quedan en Europa. Digo, esta actividad, o sea que algo distinto al resto sin duda hemos hecho en este caso. Bueno, entonces yo voy a iniciar casi un poquito con un par de temas del final, y esto debería estar con este chico. Bueno, empiezo casi por el final. ¿Qué imaginan ustedes si tuvieran que relacionar qué tienen en común estos personajes, qué tienen en común Indiana Jones con Fran Rivera, o qué tienen en común
David Bowie con el rabino mayor de Jerusalén, es decir, personas en las cuales, en principio, y si hablamos de colectividades, yo creo que podría tener en común pues este congreso de judíos ortodoxos en Brooklyn con estos aristócratas en el hipódromo de Ascot. Hay algo que une a estas comunidades o a estas personas, a estos personajes. Que lo une al final, en este caso, es una compañía centenaria. Es decir, todo esto que habéis visto son clientes o ocasionales o permanentes, como algunos, de la marca Fernández Roche en sombreros. Una compañía que fue grande cuando el mercado del sombrero era grande. Veréis la evolución que ha tenido esto en el tiempo, que es pequeña, cuando la tarta del mercado es pequeña, pero que siempre en su dimensión ha sido una empresa que ha estado puntera, que se ha distinguido pues por una serie de factores, entre ellos la calidad de sus productos, y sobre todo se ha distinguido por la capacidad de adaptación tan absoluta que ha tenido a lo largo de un siglo tan convulso como ha sido el siglo XX, donde sabéis que ha habido, bueno, pues de todo, ¿no? Es decir, ha habido guerra civil, 2 guerras europeas, ha habido monarquías, dictaduras, dictadura blanda, de todo, ¿no? Por lo cual, saber desenvolverse en ese terreno, yo creo que voy a hablar un poquito con la historia, que yo creo que es de adaptación y de superación permanente, porque ya después de 131 años y 5 generaciones familiares, donde, como digo, se han superado entornos muy complicados en el transcurso de este siglo, pero nunca ha dejado de cumplir con lo que yo entiendo que son los principios básicos, los principios un poco fundamentales de la compañía Fernández Roche. Los principios económicos y sociales lo tienen en principio todas las compañías. Es decir, todas las compañías tienen una finalidad económica, que es ganar dinero y seguir avanzando, crear riqueza, y entre ellos pues también recompensar al accionista de alguna forma, en la medida que pueda, de una forma permanente y contra más mejor. Eso está bastante claro. Tiene una finalidad también social, que es el empleo y el bienestar de sus empleados, de sus trabajadores. Esto es una compañía que ha tenido un empleo medio, porque ahora es una compañía pequeña, pero ya os digo, durante 50 años fue una de las mayores compañías de Sevilla, con más de 500 trabajadores hasta los años 40, desde 1885. Por lo tanto, una media de 300 personas año. Si hacemos una cuenta rápida, esto es equivalente a un empleo de un año de 40.000 personas. Es decir, estamos hablando de un volumen de empleo, sobre todo concentrado en una zona de Sevilla, que es el barrio de San Luis, donde ha estado la fábrica pues, prácticamente hasta hace 10 años, y donde se ha desenvuelto un entorno muy familiar. Es decir, que la economía que aporta ese barrio, porque los distintos empleados, artesanos que han trabajado allí, que han sido muchos, pues en muchos casos han pertenecido a dinastías familiares conectados entre ellos, con lo que el impacto social ha sido muy importante y muy concentrado en un determinado barrio. Y yo añado un tercer principio, que es el principio emocional, porque los dos primeros, que son solamente el principio emocional, normalmente se da solo en las empresas familiares y hasta un determinado límite. Para empezar a llevarse medianamente bien, pues no siempre las familias se llevan bien, pero bueno, en este caso así ha ido ocurriendo y siempre ha habido una determinación grande de los socios de perpetuar la empresa. Obviamente, en el aspecto a medida que los accionistas, que los socios han ido aumentando, la retribución económica, aunque haya sido mejor en términos absolutos, en términos relativos ha sido más pequeña, porque hay que repartir entre más, eso está claro. Pero eso, al mismo tiempo, es lo que ha hecho que el aspecto emocional se vaya desarrollando más. Es decir, contra menos gente ha sido dependiente su vida económica de la empresa, actualmente pues ya todo el mundo vive a la margen y necesita. Es decir, en el aspecto económico, la retribución por accionista, teniendo en cuenta el número de acciones que tiene cada uno, no es una retribución como para que nadie pueda vivir de la empresa, absolutamente nadie. Entonces, eso lo que les hace tener es una fuerza emocional un poquito mayor. Bien, esta empresa, cuando se forma en 1885, estos son los fundadores, José Fernández Caro, Antonio Roche Verdugo. Aquí tienen una edad, esta es la fotografía que figura en la sala del Consejo, tienen una edad, pues como se ve ahí, teniendo en cuenta que esto debe ser de los años 30 por ahí, pues quizás 50 años, 60, no lo sé.
Pero cuando fundan la compañía, son dos jóvenes emprendedores con 24 y 25 años respectivamente. Es decir, algo que hoy día se exige mucho, se pide en los momentos actuales, es decir, emprendedores que se unan y desarrollen un negocio. Digamos que esto, primera, yo iré sacando innovaciones de donde pueda, ya que no la tengo tecnológica, pero esta es la primera innovación, que en esos tiempos, a final del siglo XIX, dos jóvenes se unan para formar una empresa. Una empresa que en aquellos tiempos, bueno, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque en aquellos tiempos el sombrero era un elemento más que de uso de moda, yo creo que era un elemento de hábito común, era parte de la vestimenta, y llevaban además pues prácticamente 2 siglos y medio, 3 siglos, desde la llegada primera, incluso las primeras llegadas, los Borbones, que trajeron la moda francesa del uso genérico del sombrero, en determinadas clases sociales, obviamente, pues el sombrero no había dejado de utilizarse, no había dejado de progresar. Es decir, nadie podría imaginarse que posteriormente iba a existir unas dificultades en este tipo de negocio. Sí, nunca. Es decir, esto tenía que funcionar bien a la fuerza, puesto que llevaba 3 siglos funcionando bien, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en estas dos imágenes, en dos sitios tan distintos y tan distantes como es la cárcel del Pópulo ahí en el Postigo, la Esperanza de Triana, y en los mismos años una fotografía desde una azotea de Manhattan, que es un auténtico mar de sombreros. O sea, esto era general en todos los puntos del mundo, de la geografía. Era una aventura bastante buena. La evolución un poco en el tiempo, que vamos a ver a continuación, es decir, yo establezco este cronograma desde la fundación en 1885, pues transcurren casi 45 o 50 años, hasta 1935 aproximadamente, de máxima actividad y crecimiento de la empresa. Digamos que sería la época dorada de la compañía. Ya en 1935 empiezan las cosas a cambiar, es decir, este movimiento, el mundo está cambiando mucho, en muchos sentidos. Se van reproduciendo una serie de factores sociales y políticos, donde el sombrero, que siempre realmente ha sido en el pasado, ahora ya lo es menos, podría incluso asociarse todavía a algo, pero siempre, aparte de ser un complemento de vestir, también tenía una simbología de distinción de determinado estatus social. Es decir, el sombrero, pues los sombreros buenos y bien, vamos, sombrero bueno, caro y de difícil acceso, pues estaba al alcance de las clases más adineradas, mientras que las clases más humildes o no utilizaban, como hemos visto en la foto anterior, la clásica gorrita, etcétera, la cual además eran normalmente, bueno, elementos de una calidad y de una distinción algo menor, ¿no? Empiezan a desarrollarse, a partir del 35, una serie de movimientos, pero que no afectan solamente a España, que afectan en general a toda Europa y al mundo, en una época que se termina llamando, durante todos esos años, es decir, otros 40 años, la época del sin sombrerismo. Ese es el nombre que se le da en España. Sufre muchos ataques, por ejemplo, también por todos los intelectuales de la generación del 27, sobre todo muy liderado por Gómez de la Serna y por García Lorca, en la batalla contra el sombrero, por lo que significaba distinción social. También el núcleo femenino de esa generación del 27, con esta famosa pintora Maruja Mayo a la cabeza, también estuvo muy en contra del sombrero. Las mujeres, el sombrero y los guantes, pero en este caso concreto del sombrero, hubo una serie de factores que eran casi decretos, posiblemente muy bien razonados, pero se prohibió en estos años por parte de la República la utilización del sombrero en las mujeres en aquellos lugares donde se representaban espectáculos, digamos, ya en teatro, en la ópera, en el circo, etcétera, ¿no? Porque dificultaban, argumentando la visión de los que estaban más atrás. Esto también fue un golpe duro porque normalmente las señoras, las mujeres casi salían a estos 3 tipos de espectáculos, de hecho, ¿no? Los conciertos de música, la ópera, el teatro, etcétera. Si ya no podían llevar el sombrero, bueno, pues no querían el sombrero para nada. Más adelante se inicia, explicaré, lo del mercado judío, que es un hito muy importante dentro de la historia de la compañía, y también se inicia en los años 60 una actividad importadora para compensar un poco la falta, o sea, con otros tipos de productos, o sea, de sombreros, de tocados, pero algo que
que podía abarcar más a la gente de perfil un poco más moderno, que ya en los años 60 estaban empezando a surgir. Y finalmente ya sobre el año, hace 10 años, ya hemos iniciado una reestructuración importante de relanzamiento, resolviendo otros muchos aspectos de la compañía, como también, ya lo veremos, capacidad productiva y métodos de producción, etcétera. Y estamos en una época, francamente, de relanzamiento de la empresa, con una marcha muy buena en los últimos años, y que confiamos que siga. Bueno, aclarando un poquito este cronograma, yo creo que los años, desde el 85 a 1930, lo que llamamos la época de máxima actividad, es una época fantástica para la compañía, donde de un pequeño taller, o sea, esto no surge como una gran compañía desde el primer día, sino los dos socios, de un pequeño taller artesanal, se va desarrollando hasta conseguir una gran industria con más de 7.000 metros cuadrados de superficie construida de operación. Tiene unos volúmenes enormes a principios del siglo XX, alcanzando ya los 500 trabajadores en los primeros años del siglo XX, y se consolidan las primeras exportaciones a mercados como Argentina, México, etcétera, ¿no? La cadena de valor se hace absolutamente completa. El sombrero, que luego explicaré un poco cuál es su composición, las fases más elementales de su fabricación, pero es una base de piel, o bien de liebre, conejo o castor, que son los más, también de lana de oveja, pero el fieltro, digamos, más tradicional, el más apreciado, de más calidad, es estos tres elementos que he dicho anteriormente. Hay que trabajar las pieles, aprovechar el pelo más fino para transformarlo en el pelo, y con esto se fabrica el fieltro en un tratamiento húmedo, y de ahí ya se fabrica el sombrero. Bien, pues había actividad en España de todo tipo, quien hacía fieltro, quien hacía el pelo, quien trataba las pieles, quien hacía el sombrero terminado. En este caso, esta empresa abarca la cadena de valor completa, fabrica desde el principio hasta el final. Siempre se definió desde el principio enfocarlo a un producto de muy alta calidad, siempre, y ahí se ha movido siempre, en ese segmento. Jamás ha tenido la tentación de moverse en tipos de sombrero más baratos, de menor calidad, o algo que supuestamente pudiera competir con mercados inferiores, como ha ocurrido en los últimos años, con China y demás. Sino siempre con las primeras materias primas y operarios de muy alta cualificación artesanal. Digo artesanal, insisto siempre mucho en artesanal, porque realmente es un arte. O sea, fabricar sombreros es un arte, se necesitan artesanos que al no existir escuela, y hace 80 años muchísimo menos, siguen sin existir escuelas de artesanos sombreros, pues la formación tiene que practicarse internamente dentro de la empresa. Se transforma líder en el mercado nacional con numerosos premios nacionales, pero sobre todo, y también en la exposición, por ejemplo, iberoamericana de Sevilla, instala un pabellón, es que solamente para manifestar un poco la relevancia de la compañía en aquellos años, pues solamente 6 empresas, creo recordar, 6 empresas de Sevilla instalan pabellón. Uno de ellos es la Cruz del Campo, me parece que los otros eran los hijos de Ibarra, estaba también la Cerámica La Cartuja, alguno más, y Fernández y Roche, ¿no? Que es este pabellón, que además gana el premio extraordinario de arquitectura de la Expo de 1929. Es un pabellón construido por el arquitecto costumbrista sevillano José Espiao, todo el mundo habréis oído hablar, seguramente, entre otras obras, por ejemplo, fue el arquitecto del Hotel Alfonso XIII, o del edificio de la Adriática en la Plaza Nueva, o del de Pedro Roldán. Bueno, pues esto da esta imagen. La pena es que de la exposición del 29, pues luego todo se destruyó y no queda absolutamente nada, no en ningún sitio. Si entramos en los años 30, decía que aquí comienza ya un mundo bastante más complicado, un mundo muy incierto, porque aparece una crisis mundial genérica, empieza a desarrollarse. Voy a repetir, esto no se da de la noche a la mañana, progresivamente va perdiéndose la utilización del sombrero. Hay algunos factores que influyen ahí. Por ejemplo, se habla del duque de Windsor como una persona muy influyente que disminuyó la utilización en todas las clases aristócratas inglesas, y ya por simpatía en el resto de las clases aristócratas. Fue un rey efímero de Inglaterra, que reinó en el año 36 nada más, y tuvo que abdicar por su matrimonio con una inglesa no aristócrata, fue la razón. Y entonces uno de sus actos de rebeldía, de modernidad, fue quitarse el sombrero. Después
aquello se agravó especialmente en España por razones sociopolíticas que he explicado ya por encima antes, que realmente, finalmente también los efectos de la guerra civil, la guerra europea, dificultaron una barbaridad, como en toda la industria, pues el abastecimiento de materias primas por una parte, y por otra parte que la economía del país, de Europa entera, se hundió tanto que la posibilidad de acceder a determinados productos era casi imposible, ¿no? Entonces, la reacción de la compañía, en este caso, en ACEISESA, genera una compañía, o sea, organiza, lidera una fusión de otras compañías. Se plantea, bueno, vamos a ver, esto está viniendo abajo poco a poco. Le digo, esto no es cuestión de un mes ni de dos, va viniendo abajo poco a poco, por lo cual lo que hay que hacer es buscar unas alianzas con otras fábricas y repartir las tareas. Que alguien se ocupe de una forma muy exclusiva de la fabricación del tratamiento de las pieles, que alguien fabrique el fieltro y que alguien fabrique el sombrero. Así conformamos especialistas que seguramente será algo más eficiente que lo que estamos haciendo ahora mismo y podremos mejorar nuestros costes. Es algo que hoy día cada 2 por 3 lo estamos oyendo, ¿no? Las fusiones de compañía para poder tener una actividad algo más cómoda y más fluida. La compañía sigue manteniendo la cadena de valor completa. Aquí se incorporan 2 nuevas fábricas, porque se incorpora una fábrica de Barcelona, de Grals, que se dedicaba fundamentalmente a lo que es el tratamiento de las pieles. Una fábrica que se llama Herederos de Carmen Pararea, que había aquí en Sevilla, y del cual luego os enseñaré algunos vestigios de esta fábrica que existen hoy día en una zona muy moderna. Y finalmente, al haber la fusión de estas 3 compañías, la fuerza de trabajo ya alcanzar hasta 800 personas, manteniendo siempre este enfoque, ¿no? Esto se va dificultando. Esta fábrica era esta que está aquí, esta es la fábrica original. Ya veis que lo que rodea esto es en el barrio de San Luis, muy cerca de la iglesia de San Marcos. Poco a poco esto se inicia con una superficie menor, pero lo que va creciendo es a medida de enseñar. Pero esto es desde 1885 creciente y ha estado activa hasta hace 10 años que nos fuimos de ahí. Estaba incluido también la casa familiar. Esta foto es antigua de la fábrica interior de la fábrica de Barcelona, donde veis que estas maquinarias, han sacado una foto ahí por dentro, que estas maquinarias todavía existen hoy día en el sector. O sea, el sector del sombrero sigue siendo muy artesanal, entre otras cosas por una razón muy elemental. Es que al ser un segmento tan pequeño económicamente, no hay ningún fabricante de maquinaria que esté dedicando esfuerzos económicos a desarrollar y a innovar con maquinaria como se han hecho en otros sectores, automatizada, etcétera, porque el mercado de venta que tiene es pequeñísimo. O sea, no les compensa a nadie entrar en esta investigación, en esta innovación. Pero bueno, eso por una parte se puede pensar el inconveniente que todavía sigue exigiendo una mano de obra un poco intensiva, pero al mismo tiempo el hecho de ser artesanal le da un valor al producto que no le daría si estuviera hecho a través de un proceso automatizado. Esa es la gran ventaja. Y había la tercera fábrica que estaba también en Sevilla, en la calle Arroyo, que del cual yo no tengo fotografía, pero podéis ver, esta es la maqueta, también de un arquitecto conocido que es Antonio Arévalo, que fue también un arquitecto costumbrista. Pero os vais a dar cuenta, si os fijáis en la fachada, frontal, si os paseáis por la calle Arroyo y os dais una vuelta, podéis ver que la fachada de la fábrica todavía existe y se integró en su día dentro de una urbanización de pisos, porque el ayuntamiento pues exigió un poco como monumento industrial mantener la fachada, y está muy bien integrada, está muy bonita, la vía industrial Sombreras Españolas. Estas fueron las fábricas que teníamos, o sea que poco a poco, ya veré que de los años 40 a 70, en esos 30 años, que sigue todavía el sombrerismo de una manera intensa. Entonces, ya se plantea la necesidad de exportar, ya que el mercado nacional cae de una manera absolutamente drástica. Y sobre todo lo que se exporta es el fieltro, la parte del fieltro, no el sombrero terminado. La parte del fieltro, en definitiva, es el tejido a partir del cual se hace el sombrero. Era mucho más fácil de exportar, porque en aquellos tiempos las vías de exportación no eran tan sencillas como ahora, ni aviones, ni nada de esto, sino barcos además, y los mercados estaban muy lejos, porque los únicos mercados que se salvan un poco de esa gran crisis del sombrero son los mercados del norte de Europa, la parte de Dinamarca, Noruega, etcétera. Son mercados donde el frío intenso
sigue obligando un poco a la gente, o sea, ya al margen de la moda, era una utilización conveniente del sombrero para protegerse del clima, ¿no? En la parte de Estados Unidos, y Sudáfrica, que está lejísimos del resto del mundo, no tuvo nada que ver con aquella guerra, y Estados Unidos, bueno, se mantuvo algún tiempo todavía, quizás hasta los años 60, donde ya terminó con la aparición en los años 60 del presidente Kennedy, el presidente que el cambio, la nueva frontera, etcétera. Fue el primer presidente que no utilizó sombrero, mientras que, bueno, pues todos los jerarcas rusos y demás los veíamos con su sombrero, todo el mundo. Entonces aquello cambió mucho la imagen en Estados Unidos y dejó de utilizarse el sombrero y se pasó a cosas más informales, las gorritas, etcétera, todo este tipo de cosas que han estado durante muchos años, ¿no? Bien, ahí, en esos años, en los años 50, se cierra la fábrica de la calle Arroyo, muy pronto, porque llega un momento que ya se da cuenta que, a pesar de haberse asociado para tratar de hacer aquello más fluido, pues las tres instalaciones no dan para la demanda de mercado que hay, incluso contando con las exportaciones. Se hacen algunos esfuerzos inversores en alguna maquinaria con objeto de optimizar los costes, pero sobre todo aquí es donde se pone ya la mirada y se concentra la compañía en nichos de uso regular. Dice, bueno, vamos a ver, si la moda del sombrero se ha venido abajo, lo que hay que fijarse es sencillamente en aquellas comunidades, en aquellos nichos donde la gente usa el sombrero por obligación. Es la manera más fácil y más directa de ir a un mercado. Entonces, bueno, pues empieza a obtener contratos con instituciones como las Fuerzas Armadas, el clero, sombreros regionales, que en la feria y en las fiestas de las distintas regiones de España, pues se seguía utilizando el sombrero, y se entra ya también en los años 60 en exportación en exclusiva, que es otro salto cualitativo y cuantitativo importante en la compañía, algo muy innovador. Es la primera firma que importa en exclusiva desde Estados Unidos la marca Kangol, esta del cangurito, se lo habréis visto, que era unos sombreros muy modernos, y la marca Esteso, que también era una marca de prestigio y sobre todo con un apellido americano que empezaba a tener impacto entre la gente más joven de aquí. Os pongo esta foto aquí para daros cuenta del cambio. En este caso es la Virgen de las Angustias. Podéis ver, habéis visto antes los sombreros que había en la fotografía anterior, en el mismo día de Semana Santa, más o menos, y aquí no hay absolutamente ninguno, ¿eh? Por ahí aparecen, si acaso, 2 o 3 clérigos con sombrero, porque digo ya, los que tenían que usarlo por obligación. O sea, bueno, es decir, nadie más empieza a utilizar el sombrero. Con lo cual, el cambio es tan drástico que nos lanzamos a digamos, aquellas comunidades que tienen que utilizar el sombrero por obligación. En el año final de los 70, es decir, llegan los judíos. Los judíos no fue absolutamente casual, sino que había y hay, continúa siendo un gran cliente nuestro, un distribuidor muy potente en Estados Unidos, que suministra a las comunidades ortodoxas de los judíos en Estados Unidos, en Nueva York, que es donde están concentrados concretamente, al cual, en los tiempos que la compañía Fernández Roche estaba exportando fieltro a Estados Unidos y pelo, entonces le exportaba a un fabricante norteamericano que le vendía los sombreros a estas comunidades judías. Este fabricante de sombreros norteamericano quiebra, y este importador judío, pues lo que pone los ojos, indaga un poco, bueno, dice, bueno, sí, es una compañía española que le servía el pelo, estaba suministrando el pelo y el fieltro. Posiblemente, si ellos pueden hacerlo, yo he comprobado que el fieltro es de muy buena calidad, voy a hablar con ellos. Hablan, se empiezan las pruebas, se empieza a servirle, y desde el año 78, 79, pues somos proveedores preferentes de ellos. ¿Qué ocurre? Pasar a acceder al mercado judío. Acceder al mercado judío significa, por una parte, para que os hagáis cuenta, os explico un poquito cómo es toda la idiosincrasia esta de los judíos, que son en el mundo unos 13 millones de habitantes, parece que son muchos más, pero son 13 millones en la población judía, de los cuales pues 6 millones están en Israel y otros 6 millones están en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, y hay otro 1 millón ya más desperdigados por ahí por la parte de Brasil, Argentina y algo en Inglaterra, son las mayores comunidades, y en Rusia. Pero el grueso está entre Nueva York y Israel. Y en Nueva York muy concentrado en concreto en el barrio de Brooklyn, donde están todos los judíos ortodoxos, que
componen a su vez un 20% de la población judía del mundo son ortodoxos. Si ese 20%, por lo que estamos hablando, pues son más o menos 2 millones y medio de judíos, quitamos la mitad aproximadamente que serán mujeres, pues estamos 1.200.000, le quitamos otro 20% de menores de 13 años, porque los judíos ortodoxos es obligatoriamente que utilicen sombrero a partir de los 13 años. Si hacemos ese cálculo y calculamos que un judío compra un sombrero cada 3 años, pues sale ya un volumen que sabemos que es constante. O sea, eso va a ser permanente, incluso va creciendo, porque es una comunidad que va creciendo, muy prolífica en descendencia y va creciendo cada año. Por lo tanto, manejando bien este mercado, ya teníamos ahí asegurado, de una forma, o tenían asegurado, porque en estos años no tenía nada que ver con la compañía, hablo en nombre genérico de la compañía, ¿no? Ya tenía la compañía asegurado un volumen de venta anual importante que al menos permitía tolerar bien, o sea, mantener un volumen de empleo razonable y tolerar bien la falta de demanda que se estaba produciendo en Europa. ¿Me parece? Vamos, al mismo tiempo esto da un prestigio enorme porque los judíos son muy exigentes, es decir, toda la comunidad que utiliza el sombrero sabe la exigencia de los judíos y esto indirectamente fuerza también a la compañía a ir mejorando, o sea, da difusión de marca, pero conduce a dominar las mayores exigencias de calidad dentro de como si se pusiera detrás, pues a un juez permanente que te está exigiendo un nivel de calidad más alto. Eso es fenomenal. Tenéis algunos ejemplos de esto, o sea, el prestigio alcanzado. Ya veis aquí esto no es publireportaje, quiero decir, esto está escrito por periodistas neoyorquinos, que es lo bueno en este sentido, es decir, que no es que nosotros paguemos un reportaje para decir que somos muy buenos, sino son periodistas neoyorquinos los que hablan de esto. En primer lugar, en el Herald Tribune, un artículo, habla aquí, bueno, desde Brooklyn, algo así como un salvavidas para un sombrero español, una línea de vida, es decir, es verdad, o sea, ellos eran conscientes de que en aquella época la compañía estaba muy, o sea, no la compañía, el sector sombrerero en Europa estaba muy debilitado y que esta era una salida y que había un sombrero español que se había agarrado a una línea de vida importante como significaba anclarse al mercado judío. Y la siguiente, todavía mucho más importante, porque estamos hablando del New York Times, y además esta es la contraportada completa, yo lo he cortado por donde está porque si no se podría ver, pero si una contrada completa del New York Times alguien quisiera pagarla, no tengo ni idea de lo que costaría, pero luego nosotros no podríamos pagarla, eso está absolutamente claro, donde dice claramente de una factoría española de sombrero progresa, se hace próspera o prospera en base a los pedidos de un meticuloso Brooklyn, es exactamente la palabra que quiere decir finicky, un meticuloso Brooklyn por las exigencias tan enormes que ponen los judíos en este sentido. Claro, periódicos con difusión como tienen te hacen una publicidad tan fuerte dentro del mercado judío que esto salta a Israel y a poco tiempo de esto conseguimos un contrato en Israel fantástico, también además permanente en este sentido, en la misma dirección que estamos viendo. Entonces eso nos alivia todo eso en esos años, pero llegan los años 2000 y empiezan a aparecer otras dificultades, ¿no? O sea, podíamos pensar que, bueno, que si ya tenía los judíos, ¿qué dificultades va a haber? No, el problema no era ese. El problema es que las situaciones con la crisis mundial empeoran de una manera muy rápida. Por una parte, empeoran en varias direcciones. Empeoran la dirección, por ejemplo, el cambio. Nosotros hacemos los contratos en euros, el cambio con el dólar se hace muy desfavorable, con lo cual el crecimiento del precio a los judíos pues se empieza a convertir en un inconveniente y hay que reducir los márgenes, porque si no podríamos perder muchas posibilidades. Por otra parte, parece que hay en el cliente final, empiezan a aparecer, eso ocurrió en muchas industrias, no solo en la industria del sombrero, en la industria textil en general. Empiezan a aparecer industrias chinas, las cuales empiezan a fabricar cosas muy baratas, ya es una furia que yo creo que ya ha desaparecido prácticamente, está a punto de extinguirse. Se ha demostrado por la reacción que ha tenido Europa en este sentido, claro, de hacer las cosas mejor, ¿no? La industria se va deslocalizando, parece que el cliente final, una pérdida de interés, empieza a decir, bueno, tal, una camisa, un sombrero, cualquier tipo de tejido que más da. Esto es para usarlo 4 veces, pero son muy baratos y me compro otro. O sea, se va perdiendo el sentido de la importancia de la calidad.
Por otra parte, la materia prima, las pieles de conejo, liebre, castor, etcétera, tienen un ascenso prácticamente del 100% en pocos años, también debido al mercado de China, no porque ellos hicieran sombreros de fieltro, que los sombreros que se hacían en China básicamente eran de fibra de pasta de celulosa, etcétera, sombreros muy baratos, sino porque hacían con las pieles de conejo unos tejidos continuos que luego teñían en un poco de fantasía, ¿no? Con la piel de tigre, de leopardo, no sé qué, con esto hacían bolsos, todos esos bolsos y demás, y alfombras, ¿no?, que la gente compraba, simulando como si fuera la piel de un tigre o de estos que eran pieles de conejo unidas, ¿no? Lo que ocurre, empezamos a tener una excesiva dependencia de Levis de la compañía del mercado de importación interior, porque eso iba funcionando bien. Ya os digo que la importación esta que hicimos de Cangolo y de Esteso, pues fue un poquito durante estos tiempos. El motor todavía funciona razonablemente bien, aunque ha bajado en comparación con el resto, pero ya nuestro EBI se estaba concentrando mucho en el mercado interior, en lo cual era un riesgo enorme. El EBI no porque vendiéramos menos en el exterior, sino porque el margen del exterior se había reducido mucho. Y entonces esto era un riesgo importante porque ya estábamos empezando a darnos cuenta de que una crisis económica se estaba avecinando. O sea, que cuando llegó en 2006, 2007 la crisis, la verdad es que todo el mundo sabía 3 o 4 años antes, la famosa burbuja inmobiliaria, etcétera, que esto iba a reventar el día menos pensado y que la gente se iba a quedar sin dinero y que el mercado nacional iba a bajar. Entonces había que prepararse para vender más en el exterior. Al prepararse para vender más en el exterior significaba ser más competitivo en coste. Entonces nos reunimos en este sentido, teníamos una serie de dificultades importantes que están ahí manifestadas y programamos una serie de acciones que había que resolver rápidamente dentro de las posibilidades que estas acciones tan potentes podían permitir. No era decir, mira, esta fábrica que habéis visto anteriormente, aquello era un caos absoluto, porque como una fábrica que ha crecido durante 100 años a base de comprar una manzanita aquí, 2 casas del vecino, lo otro, así, y uniendo aquello, no había manera de trabajar, o sea, los costes no se iban a poder reducir. Después una segunda actuación era subcontratar algunas de las fases del sombrero, concretamente la fase del pelo y el fieltro, puesto que hay fabricantes, tenemos un fabricante mundial de fieltro que está muy próximo a nosotros, está en Portugal, está en Oporto, que fabrica para todo el mundo, fieltros para todo el mundo. Tienen una cohesión muy buena, una sinergia buena con nosotros y una buena relación de siempre, con lo cual, cuando decimos los números, eso fabrican un fieltro fantástico, como lo pudiéramos fabricar nosotros, como mínimo, ¿eh? Y cuando decimos los números, efectivamente, ellos que fabricaban del orden de 400.000 unidades de cascos de sombrero anuales, frente a los 40.000 que hacíamos nosotros, pues nada más que por una cuestión de escalado de costes, obviamente había una ventaja competitiva muy importante. Otro era optimizar la producción, es decir, bueno, tener en cuenta que las empresas que son de manufactura de producción, ha ocurrido esta empresa que estamos ahora mismo, yo la conozco bien también, el coste de producción cuando supera el 50-55% del coste total de la compañía es un tema que hay que abordar necesariamente. Es decir, los impactos de reducción de coste en producción son muy sensibles cuando se abordan en aquellas empresas que tienen un porcentaje muy alto de costes de producción. Digo, bueno, pues esto hay que optimizarlo pues a través de metodología que veréis como lo he hecho. Después teníamos una acción de empezar con un modelo de tiendas más fresco, empezar con una distribución propia, porque las tiendas se estaban quedando muy envejecidas, se estaban agotando las tiendas multimarcas, las tiendas clásicas tradicionales de sombrero. Pues era otro paso, quizás menos importante que los anteriores. Y un quinto era que para poder afrontar lo que era el futuro no íbamos a tener más remedio que concentrar capital. O sea, no aumentar capital, no hacer ampliación de capital, sino coger de ese gran número de socios, que eran los herederos, desde 1885. Se había desplegado mucho, pues estaba absolutamente atomizado el capital, queríamos concentrarlo, es decir, encontrar la posibilidad, sobre todo con alguien muy profesional del sector, que pudiéramos poner de acuerdo para que adquiriera un paquete importante de acciones a muchos accionistas pequeños. Esa era otra acción que también teníamos que llevar a cabo, porque si tarde o temprano hay que enfrentarse a crecimientos de capital, a endeudamientos, etcétera, que no tenemos afortunadamente, pero si hay que enfrentarse a esto, se necesita gente que entienda bien el negocio y que sea potente, no gente atomizada, cada una con un 0,5%, pues no se hace nada con esto. Vale.
Pues mirando esto, aquí tenéis efectivamente decidimos, en el año 2005, decidimos cerrar la fábrica anterior, venderla, vender el suelo y hacer una fábrica nueva que está en el polígono de los Llanos, modernizada, ya con unos flujos de producción más normales. Obviamente aquello supuso una racionalización del número de personas, pero fue también la salvación de la compañía simultáneamente, no había remedio de hacerlo, pero que en ningún momento, y ahí voy una vez más al aspecto emocional, cuando se vendió el suelo de toda aquella parcela enorme de la calle San Luis, que se podía haber en algún momento propuesto decir, bueno, señor, vamos a acabar ya con este negocio, que me parece que va de paca y vamos a repartir el dinero, pues se vendió muy bien. Era una situación en la cual pues tenía todavía, digamos, la especulación del suelo en Sevilla era muy alta, estaba de una forma muy elevada y pues se podía haber aprovechado. Sin embargo, la decisión, por lo menos, que la mayoría de la Junta de Accionistas aprobó, fuera de construir una fábrica nueva y continuar con el negocio. Aquello absolutamente emocional y también, bueno, pues otro también dedicado un poco al nivel de empleo de nuestros trabajadores que queríamos que siguieran, ¿no? La segunda acción, que fue la de la subcontratación de algunas fases, ya que tenéis más o menos diseñando de una forma muy escueta lo que es la secuencia de la fabricación de un sombrero con las pieles de liebre o de conejo, esta de ahí sostiene, veis, la foto esta del pelo, que es el pelo, es la parte del pelo más fino, la pelusa más fina de la parte superior de estos animales. De ahí, en un tratamiento con agua de este pelo, de estas pelusas con agua, y después una serie de tratamientos mecánicos de extrusión y de reducción, etcétera, sostiene el fieltro. De aquí se empieza a moldear con molde, se llama capelina, que todavía no termina de ser un sombrero, y después de mucha labor de costura aquí en media, pues termina en un sombrero, ¿eh? Luego hay sombreros de todos los tipos, como sabéis, y nosotros también lo hacemos. Bueno, hacemos sombreros de moda, como sombreros militares, como sombreros de toreros, como sombreros de picadores, o sombreros de lo que sea. Esto aquí parece muy rápido, pero en medio, pues 60 o 70 operaciones. Esa es la realidad, es decir, es un proceso bastante laborioso en este aspecto. Bueno, pues esto lo subcontratamos, lo cual también nos suponía un avance económico en ese apartado, en esta primera parte. He puesto FEPS ahí debajo porque es la empresa que nos hace estas dos primeras fases del sombrero y que finalmente pues terminó como la que veréis que es la que ha terminado como socio de la compañía. La tercera opción era optimizar la producción, ¿eh? Esto lo abordamos en 2012, o sea, la lista de dificultades que hicimos, ya iniciado en la fábrica nueva, a pesar de lo cual todo el esquema de la gestión de la producción empezamos a analizar y tenía muchos defectos, o como mínimo muchas parcelas claramente mejorables en este. Por ejemplo, teníamos un esquema de producción por lote, decir, bueno, si vamos a hacer sombreros de vamos a hacer 3.000. Y me decían, tenemos que hacer sombreros de alancha, vamos a hacer 1.500, pues ya que estamos metidos en esto, ya vamos a pasar a una planificación por demanda, que es lo lógico. Es decir, no, y vamos a adelantar la demanda bien clara de los pedidos que tengamos y vamos a ir, es decir, lo que no queremos es tener esto intermedio inútil, no queremos tener todos los inconvenientes que genera el no tener a tiempo, malos servicios, malas entregas, mayor gasto de dinero. Por ejemplo, dábamos poca información al cliente, ahora mismo se da una información con exactitud diaria, es decir, un cliente sabe exactamente cuando te hace un pedido, el día que se lo vas a entregar. Me pide 4.000 sombreros, pues te voy a entregar 500 la semana 4, otros 500 las 5, otros 500 las 6, y lo recibe, y en caso de que no sea así, una desviación, aunque sea de un día, se le informa y ya está, ¿no? Un proceso poco eficiente, ya no veréis lo que quiero decir en espagueti, porque pongo ahí algunos ejemplos, a un proceso en célula, ¿eh? Esto, pues lo que hicimos fue tratarnos con un consultor de, bueno, estos procesos de mejora que se le llaman, o bien mejora continua, aquí se le llama, lo sabéis todos, DPM, otros sitios se le llama Lean Management, etc. Y concretamente, Lean Management es el nombre que le dimos allí, pero es todo parecido, es decir, esto lo que consiste en detectar todas las dificultades, todos los problemas que tiene una producción en un momento determinado, analizar cuál es el objetivo que quieres alcanzar y trabajar en esa dirección con todo el mundo, de una forma muy, muy colectiva. No tenemos todos estos problemas, las decisiones eran a veces improvisadas porque no había información suficiente, queríamos tener decisiones bien reflexionadas antes,
un alto stock intermedio, queremos tener un stock ajustado al proceso que hacíamos, un alto impacto de horas extras, porque todo es imprevisto, con lo cual se multiplican las horas extras, a una situación sin horas extras, unos costes imprecisos, a tener unos costes bien calculados y un desorden controlado, como aquí sabéis que todo el mundo que tiene desorden en sus mesas o donde se dice, no, pues yo lo tengo controlado. Al final, mentira, o sea, si hay desorden, y esa es la realidad, ¿no? A pasar a un orden bien controlado. Ese es el tema. Esto, por ejemplo, en la planta, lo que es un diagrama espagueti, que al final te sale, pues veis que a la izquierda la fase número 1 del proceso tenía que recorrer hacia la otra punta para la número 2, volvía para atrás para el número 3, todo esto generaba una pérdida de tiempo terrible, y al mismo tiempo un stock intermedio enorme. Claro, no van síncronos los procesos, la gente tiene que ir buscando. De ese programa pasamos a distintas células de producción, donde las personas las veis que están muy próximas unas a otras, que constituyen un grupo de actividad. Por ejemplo, determinar el sombrero va pasando de una persona a otra, no se genera estos intermedios y todo el mundo se acostumbra a llevar el mismo ritmo que lleva el anterior y que tiene que llevar el siguiente, porque tiene esa demanda muy fuerte. Aquí veis, por ejemplo, un tipo de stock intermedio con todo tipo de sombreros. Pues estos son estos que se van generando y que todavía el sombrero necesita alguna fase más para tenerlo terminado. Pues en este programa, fijaros lo que es un stock, o sea, quedado reducido a la centésima parte, además clasificado cada uno por sus tallas y por sus modelos, y prácticamente no existe. De este desorden controlado, que veis que está mezclado, hay una serie de historias, que sí, bueno, que sí, que el que está allí sabemos dónde están los sombreros estos, sí, allí en la esquina, que hay el otro, pero al final, pérdida de tiempo, ¿no? A una zona donde todo está ya ajustado y cada uno sabe dónde está cada cosa para poderlo llevar a cabo. Si veis los resultados que hemos conseguido, estos son resultados reales, realísimos. Hemos cambiado la capacidad de la planta de 28.000 a 46.000 unidades año. O sea, prácticamente estamos hablando de un 65%, sin ninguna inversión, de ningún tipo significativa. Nada más, en cuanto se mejora la productividad y la velocidad de producir, automáticamente aumenta la capacidad, sin necesidad de tener que ampliar ni espacio, ni solamente ordenando y haciendo las cosas. La producción se hace toda ya en células y con flexibilidad de los distintos puestos, es decir, las personas pueden trabajar en distintos puestos al mismo tiempo. La medida de productividad se pueden hacer muy bien a nivel de línea, con lo cual se le pueden poner claros objetivos a cada línea. Ha habido una reducción importantísima del plazo de entrega, que ya os digo, se da con exactitud diaria a los clientes. La información que tenemos permite análisis muy detallados de cualquier aspecto técnico y productivo. Las horas extras prácticamente pues se han reducido enormemente, y también el estrés de la gente, bueno, que sin duda estaba loca dando vueltas por allí de un lado para otro, ¿no? Las modificaciones de la jornada laboral ahora también se prevén con mucha antelación, ya si se necesita en una temporada alta estar durante 15 días trabajando por la tarde. Como hay una demanda planificada, se le puede advertir a las personas y determinar quién va a trabajar, pues yo qué sé, con horas extras o un grupo adicional dentro de 2 semanas. Exacto. Total, hay un espíritu muy bueno también de mejora continua, una conciencia de equipo. Todo el mundo está convencido que las cosas funcionan mejor cuando es un todo, que cuando se trata de funcionar individualmente. Los resultados, nosotros estamos encantados. Que tiene algunos problemitas, esto lo hemos vivido en otras fábricas, algunos problemitas, porque normalmente, yo creo que prácticamente la mayoría se reúne por una parte, a mitad y mitad diría yo, por una parte los operarios y por otra parte lo que es la dirección. Ahí es donde se reparten las responsabilidades, porque hay operarios que tienen esa tendencia a hacer las cosas como siempre. Trabajadores frenan un poco, frenan porque no entienden lo que se está haciendo, porque dicen, bueno, pero ¿esto para qué sirve?, ¿no? Por desconocimiento fundamentalmente, ¿no? Hay intentos de algunos de volver atrás, antes se hacía mejor, esto tenemos que hacer como toda la vida, en fin, esas cosas ocurren, por lo tanto, y muchos errores proceden de insuficiente implicación de la dirección y del mando intermedio en este sentido. Cuando la dirección y el mando intermedio se vuelca en el tema, las cosas funcionan. Y si no funcionan la primera, funcionan a la segunda, pero terminan funcionando. Y lo que no se ve nunca es de abandonar una vez que se ha iniciado. Es absolutamente, no tiene ningún sentido dar marcha atrás, porque eso ya es el desastre para siempre en la compañía, porque se pierde la credibilidad, aparte de la oportunidad se pierde la credibilidad.
¿Qué recomendaría yo aquí? Aquí, hombre, si hay alguien de empresas pequeñas, puedo recomendar a todos los que están de Cruzcampo, no puedo recomendar nada en este aspecto, ¿no? Pero todo el mundo sabe que esto es importantísimo, la implicación de los trabajadores, la implicación de la dirección y la supervisión directa de los mandos, que hay que tener una información continua y detallada para vencer ese desconocimiento y el miedo que suelen tener los operarios ante situaciones nuevas. Hay que identificar a los trabajadores frenos, pero no por nada, no para echarlos, sino para trabajar más con ellos y hacerles ver aquellas cosas que no están viendo y cuál es su influencia en el conjunto. Sobre todo lo que he dicho antes, no puede haber vuelta atrás una vez que se inicia un proyecto de este tipo. Después hay que hacer, desde luego, un esfuerzo extra en la implantación, el desarrollo, luego se recompensa o crece, pero eso exige un esfuerzo diario, muy continuo, para siempre y muy intenso. Y finalmente, luego, como las cosas van mucho mejor, si se puede incluir en el esquema de objetivos, pues muchísimo mejor, ¿no? Para tener esta motivación en la gente. Yo os digo, la cuarta acción fue el tema de la distribución propia, esto lo hicimos en 2012, y ahora queremos desarrollar ya este año un proyecto de franquicia para tener al menos en 3 o 4 ciudades interesantes de España, como en Madrid, como en Málaga, como en Bilbao, etcétera, de ventas, e incluso movernos también algo en Portugal. Y la quinta acción, que fue la del nuevo socio, el nuevo socio 2015, que ha sido la entrada en capital, no ampliación de capital, sino la venta de un grupo de socios a un profesional nuevo. Ha sido una operación triple win, como yo le digo, porque ahí gana el que se ha quedado, gana el que se ha ido y gana el que ha comprado. Es decir, que de las 3 partes satisfechas, porque los que se van pues eran accionistas poco implicados con la compañía, además muy minoritarios, que aquello, bueno, pues realmente no les resultaba interesante, ni mucho menos, y sin embargo se ha vendido la acción a un precio muy favorable. Ganan los que se quedan, pues son los socios que podamos estar más comprometidos con la compañía, más implicados, y hemos limpiado un poco la situación. Y ganan también los nuevos socios, porque ya es un negocio sinérgico con ellos. Es Cepsa, ya lo habéis visto antes, el mayor fabricante de fieltro mundial, de una calidad excepcional, y a nosotros también nos interesaba mucho llegar a un acuerdo con ellos, porque nos iban a facilitar, que ya ha ocurrido, ya ven, las sinergias inmediatas, ha sido entrada de nuevos clientes, porque clientes que sabían, ya estaban muy satisfechos con nuestra calidad, ahora ya saben además que la calidad del fieltro no les va a fallar nunca, y el servicio tampoco. Y después tenemos un perfecto servicio de suministro de fieltro, ya que somos clientes prioritarios al ser parte de la misma compañía. Y finalmente también, como tecnológicamente tienen un buen avance, pues también tenemos acceso a una información confidencial que antes no teníamos de ello, tecnológica. Entonces es una operación que ha salido francamente redonda. Por lo tanto, si veis las dificultades extra del principio de los 2000, lo que hicimos fue tratar de transformarla en oportunidades de mejora, y así es como ha ocurrido. Es decir, de la aparente pérdida esa de interés del cliente que tenía por la calidad del producto, pues lo que hemos es contraatacar identificando y potenciando nichos de mercado de calidad. Es decir, nos olvidamos de los mercados en los cuales aparentemente no valoran la calidad y nos concentramos en los nichos de mercado donde valoran claramente la calidad. La deslocalización de la industria textil, bueno, pues lo que hemos apostado es por fabricación propia europea, pero con altos estándares de calidad y de servicio, que es como se podía vencer ahí, ¿no? Por otra parte, teníamos que mejorar nuestros márgenes y ser más competitivos, pues lo hemos conseguido claramente con el Lean Management, porque mejorar la productividad un 40% en un periodo de 3 años, cuando los costes fijos de la compañía son casi el 60% de los costes totales, pues imaginar el impacto tan importante que tiene los costes, ¿no? Después, la dependencia que teníamos del EBITDA, pues la hemos resuelto, o sea, nos hemos aliviado mucho en este aspecto, a través de potenciar la exportación. Hemos abierto el modelo de tienda y la dispersión del capital, ya veis que está concentrada y en una situación óptima. Ya me queda poco, pero quiero que veráis los resultados, o sea, 2007-2015, como consecuencia de todo lo anterior, como hemos crecido en la crisis. Si hemos aumentado la facturación en estos 7 años un 56%, hemos aumentado el EBIT, pues multiplicado por 3, y el dividendo lo hemos multiplicado a los accionistas por 4. 2007 de unos 50 a 5,80 euros por acción en el último año. Nos autofinanciamos a corto plazo y la deuda a largo plazo es menor del 10% de los fondos propios. Porque el mercado, en estos años, lo que la exportación sobre el total ha pasado del 48% al 72%, habiendo aumentado un 56% la facturación.
y el mercado de los judíos sobre el mercado de exportación de un 43 a un 78, a pesar de que el mercado de exportación en la moda exterior, que es la última línea, ha crecido un 130, pero es que el mercado judío ha crecido un 220. ¿Sabes? Eso es la situación en esto, que es fantástica. Seguimos creciendo en el... Es decir, aquí veis, aunque francamente ahí aparece demasiado mundo pintado de verde, porque en algunos somos testimoniales, ¿eh? La verdad que donde somos fuertes de verdad, en Estados Unidos, en Europa y en Israel, que casi ni se ve, casi ni se ve, siendo uno de los más importantes que tenemos. Y también en Japón, ¿eh? En Japón también tenemos un buen mercado. Esos son realmente los mercados. Los otros hacen algunos pinitos, no ocurre que, bueno, ya sabe pintar así. El equipo actual es de 38 personas, un equipo muy profesional, muy flexible, con experiencia, con mucha experiencia, además porque el conocimiento artesanal es difícil tenerlo, ¿eh? Si no se aprende bien es muy difícil. En el área de ventas marketing, los pasos que hemos dado en estos años se potencia mucho el diseño propio de colecciones, en colecciones integrales, tanto de fieltro como de tejido. Hemos tendido a potenciar la marca, concentrar mucho la marca Fernández y Roche. Tenemos otras marcas, pero no queremos diluir esto. Tenemos nuevos agentes en Estados Unidos y en Israel. Hemos diversificado el mercado judío, o sea, lo hemos aumentado mucho y en consecuencia diversificado también, ¿no? Hemos iniciado este programa de modelo más fresco de tienda, hemos renovado la página web, y también estamos iniciando el mercado de la venta online, y tenemos también hacemos colecciones que son muy importantes para grandes firmas. Tenemos en cuenta que de los sombreros que fabricamos, casi el 30% va a grandes firmas. O sea, las principales son Bates, Maison Michel, que es la línea de sombreros de Chanel, femenino, y Lock y Bates son dos grandes firmas inglesas, que están las dos cerca de Oxford, en Oxford Street, en otra calle cercana. Y después, eso puede ser el 80% de las colecciones de moda que hacemos. Significa, esto lo hacemos con las marcas de estas marcas, no lo hacemos con nuestra marca. Ocurre que tener una marca al nivel de estas marcas de moda es muy difícil, tardaríamos 100 años si que lo conseguimos, una marca, y muchísimo dinero. Cuando nosotros, en realidad, nuestro margen aquí está en la producción, ¿eh? Nosotros está en la producción, que tiene un buen margen para nosotros, y jamás podríamos alcanzar, digamos, lo que es el impacto de esos nombres, de esas marcas de moda, y es la línea que queremos seguir. Eso no nos cabe la menor duda. Bueno, pues como consecuencia de todo esto, y ya me parece que me queda una o dos transparencias nada más, esto también es el reconocimiento. El año pasado nos han dado el primer premio de empresa familiar, la institución Andalucía Management, el primer premio del año 2015, pero fijaros que en el análisis de la compañía, en lo que ha detectado esta institución, y lo concede, en negrilla lo pongo, su capacidad de adaptación a los diferentes entornos, cuando estudia la historia de la compañía, el mantenimiento de la esencia familiar, que es el aspecto ese emocional que yo digo, y que gran parte de su producción se destina a la exportación y además forma parte de las colecciones de los modistas más destacados, ¿eh? Eso es o sea, coincide exactamente un poco este reconocimiento con lo que es la realidad de la compañía. Ya como última, os digo los objetivos a 5 años, los declaro públicamente que sirven, que es un compromiso formal, que nuestro objetivo, claro, es así, es convertirnos en líderes, al ponerlo en plural, vamos a ser como mínimo entre los 3 primeros mundiales de producción de sombreros de fieltro de alta calidad, y para ello, desde luego, tenemos como objetivo alcanzar 6 millones de facturación con una EBITDA del 15% en el año, esto debe estar en el año 2020. Ser líder ahí sí en el mercado judío internacional, líder en absoluto en este sentido. Nosotros podemos estar ya prácticamente en el 20% del mercado mundial, del sombrero judío ortodoxo, esa cuota. Continuar con las alianzas con grupos internacionales de moda, potenciar el diseño propio, lo que estamos haciendo a alta velocidad, encontrar nuevos nichos de alta exigencia y consumo. Estamos en contacto con la comunidad Amish de Estados Unidos, que sabéis que son estos otros personajes un poco extraños, pero que utilizan sombreros, yo creo que desde antes de los 13 años. Desarrollar la red de tiendas y tener la fábrica más eficiente en el sector del sombrero, y llegar a alcanzar los 2 o 3 turnos de fabricación de forma sistemática, y finalmente tener la compañía digitalizada en todos los sentidos, el sentido administrativo, de facturación, el sentido de venta online, el sentido de análisis de producción, y ya está. Yo solamente me queda pues agradecer tanto a la Fundación de Patrimonio Industrial como
como a IAT, pues esta invitación. También a vosotros por vuestra asistencia tan generosa y vuestra atención, y también especialmente, bueno, ve aquí algunas personas de la compañía, bastantes personas de la compañía, agradecerle también a ellos el esfuerzo que hacen, que en definitiva son los que se han sumado a este compromiso que tenemos y lo están sacando adelante. Muchas gracias. Bueno, pues una historia de éxito, una historia nuestra de éxito. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Tiene que haber alguna por ahí. Seguro. Que el pabellón que tienen ustedes... Es que no me entero, a ver si hay algún... Sí. Sí. No, ese pabellón no... Ese pabellón no existe. Ese pabellón, esa es la parte, la parte de la exposición de 1929 prácticamente, diría que un 80% se destruyó después. Desde luego los pabellones de empresas se destruyeron, quedaron algunos pabellones de países sudamericanos, existen todavía, como se han transformado en institutos o en lo que sea, ¿no? O el pabellón de Portugal, que es precioso, o la Plaza España, por supuesto, pero los pabellones de empresas yo creo que se destruyeron todos. Los pabellones, había un pabellón también por cada provincia española, y uno por cada región. Sobre, por ejemplo, el pabellón vasco, que actualmente es un hospital, pero los pabellones de las distintas ciudades no existe ninguno, y de las empresas ninguno. Una pena, pero bueno, eso fue una decisión. Hoy día este pabellón estaba enclavado exactamente en lo que hoy día es la delegación de tráfico de Sevilla, frente a Reina Mercedes, en Botella. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Allí. No. Que si todo el fieltro es impermeable. Sí. El fieltro, bueno, es que el fieltro es todo el fieltro que hablaba, el fieltro bien de pelo de conejo, de liebre o de castor, que son los que realmente den la consideración de fieltro de alta calidad. Son impermeables, pues por el toque de grasa que tiene en la piel de estos conejos, que los hace impermeables, hace que el agua sea repelente. Eso existe unas pruebas, porque al decir impermeable yo no sabría bien efectivamente si una lluvia durante 20 horas continuas podrían llegar a hacer algún efecto sobre el sombrero, que posiblemente sí. Pues yo conozco los ensayos donde se añade una cantidad de agua sobre la copa del sombrero, y se tiene una serie de horas, y se percibe, hay que chequear que el sombrero no trascara ni aparece ningún vestigio de humedad por la parte interior del sombrero. O sea, son absolutamente... Luego también hay fieltros de lana, es decir, de lana de oveja, de lana merina, que son unos fieltros algo más permeables. Que hay fieltros que tienen mezcla de los dos, es decir, que tienen mezcla de conejo y de lana de oveja, que se hacen en distintas proporciones. Y hablamos siempre de fieltros, luego están los de tela, que esos son obviamente permeables en todos los casos, excepto estos sombreros que están preparados para la lluvia, que vienen impregnados, tratados con unas ceras impermeables, que es lo que tiene ese sentido. Enrique,
Muchísimas gracias por la charla tan ilustrativa y tan didáctica. Yo creo que llena de consejos prácticos para cualquier tipo de sector y cualquier tipo de empresa, ¿no? Me ha encantado el arranque. Decías que quién te iba a decir a ti que después de 40 años en esta casa estarías aquí dando una charla sobre sombreros, ¿no? Pero estoy convencido que la gente que ha trabajado contigo directamente, que está aquí sentada a la derecha, unos cuantos de ellos, habrán reconocido en esas listas de introducciones en la mejora en la gestión y el lean management y en todo eso, cómo tus conocimientos adquiridos en la casa durante todo ese tiempo se han trasladado a este negocio, ¿no? En la presentación hemos visto un recorrido por la historia de la compañía que ha ido acompañado en muchos casos de referencias a la gran historia con mayúsculas, ¿no? Que ha ido marcando un poco las vicisitudes del negocio, ¿no? Y lo que te quería preguntar es si en esto de la moda, que uno tiene la sensación de que todo va y viene, o que todo puede ir y venir y potencialmente, si en las últimas décadas en algún momento habéis visto que efectivamente el sombrero pudiera volver a tener su momento. Y si eso es posible de trabajar, es decir, si uno a través de, no lo sé, de esto que hoy día está tan de moda, ¿no? De los influenciadores y los blogueros y las celebridades y tal, si habría forma de volver a poner el artículo de moda o si eso es ciencia ficción en vuestra opinión. Tienes tu razón en este sentido, no solo más que en los últimos tiempos, casi en los últimos tiempos recientes, estamos notando un ascenso de nuevo, una recuperación del mercado del sombrero, que lo mismo que su caída fue lenta, entendemos que también el ascenso será lento. Pero no cabe duda, por ejemplo, este año, hace poco, en el mes de noviembre o así, el año anterior, pero en el mes de noviembre, estuvimos en Estados Unidos y nos explicaron algunos clientes nuestros de una forma muy clara que toda la gente joven está cambiando ya de la gorrita clásica que se pone el joven americano, tipo raperito, de todo eso, no, están cambiando al sombrero, pero de una forma muy acelerada. Esas modas, cuando se empiezan a implantar en Estados Unidos, en un año o dos, empiezan a aparecer ya por Europa de una forma más o menos intensa. El sombrero, el problema que ha tenido es que al haber habido un vacío tan amplio de tantos años, resulta, hombre, que es algo que está asociado a la gente mayor, porque hay gente que no lo abandonó nunca y entonces, bueno, al final como los demás no se incorporaron, tú ves a alguien con sombrero, te pega a personas mayores, o sea, ya se empiezan a ver en jóvenes, ¿no? Y a la gente de edades intermedias, al que no se ha puesto nunca un sombrero no se le pone porque le da vergüenza ponérselo, así de sencillo, entonces cuesta mucho trabajo cambiarle el paso a la gente, pero si se inicia desde abajo, por una parte, va a progresar seguro, o sea, tal como está iniciándose. Y después hay otro factor importante que son los sombreros de verano, y nosotros también somos terminadores de ese tipo de sombrero, un sombrero conocido como sombrero de Panamá, que esto, hombre, como se utiliza en verano, la gente ahí es un poquito más informal y le da menos corte ponerse un sombrero y demás, pero ahí se está arrancando. Por otra parte, está habiendo muchas prescripciones médicas en ese sentido también, con el tema del sol y todo esto, que está desarrollando también que yo, es una actividad y un mercado que lo veo con absoluto optimismo, ¿no? Sin ninguna duda. Yo quería preguntarle sobre los terrenos de los que ha hablado usted, donde estaba ubicada la fábrica, digamos, primitivamente, los terrenos de San Luis. ¿Qué ha sido de esos terrenos? ¿Pertenecen todavía a la compañía? No. Esos terrenos fueron vendidos precisamente para financiar la construcción de la fábrica nueva, como es lógico. Pero al final, con los cambios tan drásticos que hubo en los años 2008-2009 con respecto a la construcción, el precio de adquisición de suelo, la caída de la demanda tan brutal, aquello ahora mismo lo compró alguien que a su vez no pudo reaccionar al proyecto que tenía, con lo cual quedó en manos de los bancos y otra vez está en manos de los bancos. Es una historia que nos suena un poco, ¿sabes? ¿Algún otro comentario? Bueno, damos por concluido, Enrique. Por concluido. Vamos a tomarnos una cerveza rápidamente. Que nos la merecemos, te la mereces tú. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Paco, Rafael, Carmen, Paco. Y un competidor que veo para el sombrero, los filtros solares, sobre todo para los calvos. Los filtros solares. Yo te voy a regalar un sombrero. Muchas gracias. Venga.